Abrimos, señoras y señores, la segunda tertulia de este jueves 3 de marzo del año 2022. A esta hora, mesa de análisis internacional. Voy a saludar a quienes me acompañan acá en el estudio, los anfitriones, digamos. Leo Harari, buen día. Buenos días para todos. Gustavo Calvo, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y saludo también a quienes participan de esta conversación, pero a distancia. Susana Mangana, que supongo que sigue allá, en España, en el País Vasco, ¿no? Efectivamente, sigo en Bilbao, en Vizcaya, así es, en Europa. ¿Qué tal? Un gusto saludaros a todos, amigos. Y por otro lado, a Joaquín Tull, que desde Londres vuelve a ser parte de estas discusiones. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué tal a todo el resto de la mesa? Es un gusto participar nuevamente. Bueno, les propongo dos encares distintos a propósito de la crisis en Ucrania. Vamos al primero. Una semana después de haber concretado la invasión en Ucrania, el ejército ruso anunció anoche la captura de Kherson, una ciudad portuaria a orillas del Mar Negro en la que viven unas 290.000 personas. La ocupación de esa ciudad es la mayor victoria de las tropas de Moscú desde el inicio de esta operación especial, como la llama el gobierno de Vladimir Putin. Los soldados enviados por Rusia se hicieron ya con otro puerto importante del país, Berdyansk, y están atacando el de Mariupol, cuyo alcalde, Vadim Boychenko, aseguró que las fuerzas ucranianas han repelido dignamente los ataques. Если говорить в целом о ситуации, то она абсолютно контролируемая. Самое главное сейчас сохранять спокойствие y не поддаваться панике. Hoy ha sido el día más difícil y más cruel de los 7 días de guerra, decía. Hoy simplemente querían destruirnos, denunciaba Boychenko en un video que difundió en Telegram, acusando a los soldados rusos de haber disparado contra edificios residenciales. Por otra parte, Rusia divulgó por primera vez la cantidad de bajas que sufrió hasta ahora, 498 soldados muertos y 1.597 heridos. El balance oficial ucraniano, que incluye a civiles, es de 350 muertos, incluyendo 14 niños desde el inicio de la ofensiva. Además, 1 millón de refugiados huyeron de Ucrania hacia los países vecinos desde que comenzó la invasión, según afirmó el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó ayer por amplia mayoría una resolución para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania y el fin de la guerra. En el texto se deplora en los términos más fuertes la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania, en violación, dice, del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe a sus miembros recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, e insta a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. Hoy, por último, es un día de expectativa porque se reinician las negociaciones entre los gobiernos de Rusia y Ucrania del lado de Bielorrusia, en la frontera. Ayer, el asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky, señaló que el cese al fuego inmediato todavía es una opción viable. Entonces, estimados, les pido que empecemos con su visión sobre estas últimas novedades y sobre todo si ven una salida a lo más dramático de este operativo. Leo. Bueno, hay muchas puntas por donde agarrar esto, ¿verdad? Hay una puramente de táctica militar que me parece interesante, y es que el avance ruso consiste más bien en consolidar posiciones que tenían antes, es decir, el Donbass, donde tiene la fuerza prorrusa más grande desde el punto de vista de la población, y además reconoció la independencia de las dos repúblicas que se crean en la región. Lo que hacen es tomar base ahí y hacer un cinturón, digamos, ampliar su base física. Lo mismo, y esto es muy importante, yo pienso que es vital para Rusia, en la costa del Mar Negro, avanzando hacia Mariupol y Kherson, que son puertos muy importantes
que permiten luego el pasaje hacia el Mediterráneo. Estás hablando entonces de dos zonas, una la del este, digamos, de Ucrania, pegada a Rusia, y la otra la del sur, sobre el Mar Negro. Que es de donde salen además la mayor parte de las mercancías por transporte marítimo rusas hacia el mundo. O sea que están consolidando, así como los chinos tienen la ruta de la seda, la franja y ruta de la seda, esto es la franja y ruta del plomo. Están haciendo balazos. Y desde el norte y desde Bielorrusia sale el otro lado de la pinza para rodear Kiev. Otro detalle militar que es interesante es que, contrariamente a todas las últimas guerras en donde la artillería y la aviación son el primer paso y después viene la infantería y las tropas de tierra, esta vez prácticamente la aviación rusa no jugó un rol. Ha habido algunos operativos con paracaidistas, ¿no? Sí, cosas puntuales cuando la capacidad de la aviación rusa es 20, 30 veces superior a la ucraniana. Bueno, son cosas para ir entendiendo de a poquito, pero es una de las características de esto. Se ve prácticamente bien dibujado, el rodear desde las zonas más sólidas para tener las nuevas fronteras, digamos. Uh-huh. Y por otro lado no han tocado nada del occidente de Ucrania, que como que se lo conceden a Europa, y se están consolidando probablemente una nueva frontera, una nueva... Sí. Por ahí es que están huyendo, entre comillas, quienes pueden salir del país, ¿no? Claro. Ahí incluso se han instalado con sus embajadas provisorias países que han optado por salir con sus diplomáticos de la capital, sí, ¿no? Hay un detalle para entrar en eso también que me parece notable, es Hungría, que ha tenido una política extremadamente nacionalista y absolutamente despreciable en cuanto a su relación con los extranjeros, ha hecho una recepción de lujo a los refugiados que van llegando por tren desde Kiev, en general desde Ucrania, los reciben, les dan billete gratis para seguir en tren hacia donde quieran, y comida, es decir, lo que muestra también que existen posibilidades de tratar de arruinar a los inmigrantes, es una cuestión de voluntad política. Sí, tú estás destacando por ese motivo el caso de Hungría, pero Polonia, ¿no? Polonia es un gran punto de paso, mayor, ¿no? Todavía. Sí. Seguimos, a ver, Gustavo, ¿por dónde vas tú? Sí, está bien, suscribo lo que ha dicho Leo. El tema militar hay que entenderlo porque también fue una de las discusiones de estos días en cuanto a la utilización, ¿no?, del término invasión. Cuando se ve el mapa salpicado en determinados lugares con operativos concentrados, entiende por qué un militar no le llama a esto invasión. Pues la gente que es analista o los civiles, digamos, de alguna manera ven una invasión militar de un país a otro. Pero puntualmente ellos están atacando bajo tres lógicas que son las que dijo Leo, es decir, los puertos del sur, que son Mariupol, Jersón y Odesa, son los que les permiten controlar la franja del sur de Ucrania sobre el Mar Negro. No solo permite a Rusia la salida a través del Mar Negro, sino que deja a Ucrania sin Mar Negro. Es decir, Ucrania queda sin salida al mar. El Mediterráneo. Además conecta Crimea, que ya tenía Rusia, con ese nuevo territorio conquistado por conquistar. Básicamente después hacen dos ataques puntuales, sin aviación, porque Estados Unidos le dio muchísimos misiles portátiles a los ucranianos para derribar aviones rusos. Y Putin no quiere dar la imagen de aviones rusos siendo derribados en territorio ucraniano. Vale. Entonces prefiere trabajar con artillería a mediano alcance o con misiles. Esa es la razón un poco de por qué la guerra no es tan convencional. Han tachado esto de una guerra convencional, pero en realidad no lo es. Que son Kharkov, que es la segunda ciudad, que les va a permitir una logística importante cerca de la frontera rusa, y Kiev, porque la idea es, de alguna forma, debilitar ese gobierno o hacerlo caer, o sustituirlo, o tratar de buscar una implosión que aparentemente no se va a dar. Permíteme agregarle a la descripción que han hecho ustedes, que puede parecer muy, como decirlo, técnico, quirúrgica, que esas operaciones están dejando muertos y destrucción, ¿no? No, porque lo aclaro porque en un primer momento se había hablado de que el objetivo de las fuerzas rusas eran determinadas infraestructuras, ¿no?
Por ejemplo, infraestructuras de comunicaciones, por ejemplo, infraestructuras militares, aeropuertos. Pero claro, están atacando edificios, están atacando zonas residenciales, está muriendo gente que Emiliano, no tiene nada que ver con lo bélico estrictamente hablando, ¿no? Vamos a sacarnos algún mito de encima, es decir, toda intervención militar tiene muertos. Es decir, no existe tal operación quirúrgica que tenga 0 muertos, no existe. Entonces, si alguien lo dice, bueno, es publicidad o propaganda del Ministerio de Defensa ruso. Yo creo que lo que hay que ver es, tú preguntabas dentro de tu pregunta, ¿qué salida tiene esto? Lo que hay que tener claro es cuál es el objetivo ruso, que es el gran elefante en la habitación desde el principio de esto. El objetivo ruso, en mi criterio, y estamos adivinando totalmente, sigue siendo ese colchón en su frontera que va a ser ejemplificado con el Donbass. Toda la destrucción lenta de la infraestructura militar ucraniana va en busca de que no haya una replicación a las tomas del Donbass. Bueno. Ahí sí vas a haber una invasión de esas 2 provincias, o oblasts, como se llama en ese momento. Y ahí entran las negociaciones. Una nota también, porque antes de entrar en el grueso de la tragedia humana que es todo esto, pero cuando el juego de las palabras, de la narrativa, es parte principal de la guerra también. O sea, no se trata de verdad o mentira, se trata del verso que te encajan. Una cosa muy significativa, pequeña pero muy significativa, toman Kharkov, sí, y arreglan con el intendente... Gerson, en el sur, sí, Gerson. Arreglan con el intendente para que se pueda reorganizar la ciudad y les dejan la bandera ucraniana flameando en el techo de la intendencia, cosa que es absolutamente contrario de lo que se hace en una invasión. En una invasión conquistaste el territorio, pones la bandera, este es mi territorio. Y aquí están quitando eso que es una imagen misma simbólica de la invasión, o sea, para reforzar claro, ese punto quería redondear para terminar, que es, Rusia va a ir hasta determinado nivel, hasta determinada línea, para después negociar y retirarse hasta donde quería estar. Esa es la estrategia. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, me interesa que discutamos a propósito de salidas posibles y sobre todo si hay una posibilidad de alto al fuego, de una tregua que le ponga por lo menos algo de tranquilidad, algo de alivio a esta situación. Pero vamos a escuchar a quienes están más cerca que nosotros, quienes están allá en Europa. Susana, un primer comentario tuyo. Sí, bueno, primero que nada, hoy quizás mi voz me traicione porque suelo tener ese tono contundente y categórico, pero no es un tirón de orejas a mis queridos amigos Leo y Gustavo, por supuesto que no, pero sí quiero, realmente es un tirón de orejas para todos los que nos manejamos en los medios de comunicación. Quiero decir, Gustavo, con esto que tenemos que apelar a un poquito más de humildad cuando hacemos los análisis, porque... Vamos a decir la verdad, ni tú ni yo, creo, personalmente no conocemos a Putin. No, por eso te dije que hay que adivinar los objetivos. Por eso, pero cuando a veces hablamos, sentenciamos, decimos, va a llegar aquí, va a querer hacer lo otro, y mi respuesta innata sería, si soy una ciudadana... Claro, es una visión, Susana, es una visión. También mi visión era que no iba a haber ataque y sin embargo lo hubo. Déjame decir esto, si realmente todos los que estamos ahora opinando, yo la primera, en redes, en los medios de comunicación, sabíamos lo que iba a hacer Putin, caramba, debiéramos haber hecho algo con esa información. Obviamente. Estoy aquí en Europa y lo estoy viendo obviamente con otra distancia. Leo ha estado en París hasta hace muy poco, Joaquín está en Londres. Por aquí estamos viendo esto con otras, estamos viendo no las orejas al lobo, por fin. Yo estaba muy preocupada porque ni siquiera veíamos al lobo en Europa. Estoy en una universidad, no importa cuál, pero los jóvenes, cuando yo les decía, ha comenzado una guerra, ¿sabéis de lo que va? Y muchos me decían que se hayan enterado esa mañana. Ahora no solo vemos las orejas al lobo, ahora le vemos la barriga, la cola, las 4 patas. Entonces, aquí hay mucho análisis para hacer, pero primero humildad y decir, teniendo en cuenta que venga a escuchar testimonios de ciudadanos ucranianos que residen aquí en Euskadi, pero también en España, otros que están en otras capitales europeas y que se manifiestan y se vienen abajo y lloran ante un micrófono, definir la invasión por lo que técnicamente y militarmente se entiende, vamos a decirlo, a mí, yo como siempre, voy a ser pragmática y salomónica. Para los ciudadanos ucranianos esto es una invasión. Poco les importa si están en la zona oriental, no occidental.
la gente ha tenido que salir de sus casas, muchos de ellos sobre todo Kiev o Mariupol o Kharkov, estas ciudades bombardeadas, o más que bombardeadas, atacadas con misiles, pero realmente hay que tener mucho cuidado, porque por primera vez en nuestra historia esto no ocurrió con otras guerras recientes, ni con Afganistán, ni con Siria, ni tampoco con Yemen, mucho menos con Yemen, tampoco con Irak. Estamos viendo en vivo y en directo, porque la gente hoy está munida de teléfonos inteligentes, con lo cual, más allá de esa guerra de desinformación, de esas fotos trucadas o montadas, estamos sentándonos a cenar, por lo menos todos los días yo me siento a cenar con distintos canales y te puedo asegurar que es hasta frívolo lo que tengo que reconocer. Me duele, pero sigo cenando, sigo viendo las noticias y me llevo las manos a la cabeza, no dejo de derramar alguna lágrima también porque me sensibilizan esas imágenes de esas personas que están agolpadas en una estación de tren. Y de esto tendríamos que hablar, que seguro que hacia ello vamos a ir. Por lo menos estoy segura que Leo lo querrá mencionar, el tema de los refugiados, ¿no? 1 millón de personas, Joaquín, tú lo sabes bien ya, se contabiliza 1 millón de ucranianos que se han tenido que marchar del país, además de los desplazados forzosos internos. Como bien indicabais, aquellos que han dejado Kiev u otras localidades atacadas para irse a otras zonas del interior, otras zonas donde todavía no son tan intensos los ataques. Entonces, lo primero que tengo que decir es que los ucranianos resisten, los ucranianos quieren defender su patria y para ellos esto es una guerra y una invasión. Después dejo los tecnicismos para los especialistas, pero con mucha humildad digo, realmente duele ver cómo no nos preparamos para este estado de situación y cómo dejamos que esto llegara, se nos fuera de las manos. Fíjense que el anuncio ayer, Emiliano, de Lavrov, de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, fue que la única salida, entienden ellos, es una guerra devastadora y una guerra nuclear. Esto es gravísimo. Nunca en mi vida imaginé tener que escuchar esto ante cámara. Por ahí dejo mi primera intervención. A ver, vamos a ser un poco más precisos. ¿Cómo fue que manejó eso Lavrov, Susana? Lavrov hizo un comunicado, como todo ahora se muestra. Leo está haciendo algún ajuste acá, a ver cómo es. No, solo lo que he visto en las agencias de prensa es que Blinken, para empezar, dijo no era cuestión de nuclearizar esta historia, está excluido, dijo. Y Lavrov dijo que sería terrible, pero en ningún momento amenazó con esos. Ellos dijeron que estaban en situación de alarma defensiva. Por ahora no está planteado eso. Sí están planteadas armas que están fuera de la Convención de Ginebra y que son extremadamente mortíferas, pero que no son no es lo que nucleares. Hemos escuchado aquí en Europa. Las declaraciones de Lavrov, a menos que lo hayan cortado y montado diferente, no sé, Joaquín, si lo escuchó, pero mirando ante cámara, eso está en internet, lo podéis buscar. Vamos a precisar eso apenas podamos. No sé si, Joaquín, tú vas por ahí o por otro lado. Lo que yo quería comentar sobre este tema, creo que lo importante es que sabemos que una solución, mira cómo lo estoy poniendo, un ataque nuclear sería en respuesta a cierto tipo de ofensiva del oeste, o sea, y por este momento no va por ahí, creo, la reacción de la OTAN y del resto de las potencias. O sea, creo que Ucrania no va a tener no va a oponer una resistencia como no lo puso en Kherson, que justifique una ofensiva de ese estilo, y tampoco Rusia lo va a querer hacer. O sea, no estamos hablando de gente que está amateur en este tema. Ahora, lo que yo quería comentar, primero también estábamos hablando de los refugiados, de la gente que se iba de los países. Yo tengo el caso de un compañero de trabajo aquí en Londres, que él es ruso, y él regresó a Rusia para poder justificar que él estaba viviendo hace muchos años ya aquí en Londres, y así ser excluido, digamos, del servicio militar. Y bueno, quedó varado en Moscú en su momento y pudo regresar en el último vuelo, básicamente, que pudo cruzar el espacio aéreo europeo desde Moscú, y llegó el fin de semana pasado. Y lo que me contaba sobre Moscú y un poco sobre la opinión del frente ruso, digamos, también, es que está ocurriendo una situación similar. La gente se está yendo de Rusia en cuanto puede. Los que tienen la posibilidad de salir, los que tienen los medios económicos de poder salir y los contactos y de acceso a otros países para poder salir,
Y aquí lo estamos viendo acá en Londres, una campaña muy fuerte y muy triste también hacia personas rusas, niños, chicos en la escuela, que están sufriendo ataques mismos en las calles o en las escuelas mismas, simplemente por ser rusos, que no tiene nada que ver. Él me contaba el caso de que la solución desde el punto de vista ruso que él ve, mi amigo, es que Putin no tiene que dar cuentas a nadie, por lo cual mientras siga teniendo el apoyo militar de sus propias Fuerzas Armadas, él no tiene que hacerle cuentas a ningún parlamento, a ninguna oposición, a ningún tipo de nada. Esa gente ya no está entre la política rusa. Entonces, no le importa si la gente está a favor o en contra, si hay protestas afuera en San Petersburgo, si les quitan el mundial, si le quitan la participación de la Fórmula 1. Entonces, eso no va por ahí. Y las sanciones no les pegan en ese punto. Lo que hace es simplemente aislar a una población que queda fuera del contexto mundial, que queda considerada como un paria y como un invasor, cuando gran parte de la gente de Rusia quiere continuar viviendo en paz y saliendo, por lo cual es difícil ver cómo esta situación se soluciona pacíficamente. Sí, dentro de Rusia hay resistencia a la operación especial, hay manifestaciones, hay protestas, bueno, y también discrepancias en medios de comunicación. En estas horas ha estado en el debate qué hacer ante los medios estatales rusos como Russia Today o Sputnik. Ustedes saben la medida que tomó la Unión Europea. Ustedes saben la medida que tomó acá Antel, sacando de la plataforma Vera el canal RT. Pero en Rusia a su vez también hay problemas con medios, ¿no? La noticia de ayer decía que acusados, entre otros delitos, de animar a cometer actos extremistas y violentos, las autoridades rusas ordenaron el martes el cierre de la emisora de radio Eco Moskv, o sea, Eco de Moscú, y del canal Doit. Ambos medios independientes que no se ciñen a la narrativa de Moscú, en la que aparecen palabras como nazi o genocidio con respecto a la ofensiva en Ucrania. Y después está la normativa, ¿no? Un nuevo proyecto de ley ruso prevé penas de hasta 15 años de prisión para cualquier publicación relacionada con las Fuerzas Armadas y que sea considerada fake news. Ahí también me parece que hay un error de enfoque de Occidente en el sentido de dar esto como novedad. O sea, el control social ruso viene de la época de los zares. No, seamos realistas. Me gustaría un poco... Volvemos al tema de cómo estamos y qué alternativas hay en este momento, ¿no? Si me permitís, Emiliano, me gustaría un poquito ir al comentario de Susana, porque es relevante en el análisis este. Nadie de los que estamos analizando sabe lo que está pasando, lo que va a pasar, ni por qué sucedió lo que ya sucedió. Sí sabemos que hay cosas que saltan a la vista. Es decir, sí sabemos que no es razonable, como pueden muchas cosas no ser razonables, pero hay cosas que son menos razonables que otras, pensar que todo ese territorio ucraniano pretende ser invadido por Rusia, porque sería contraproducente para los propios rusos. Es decir, no, ni militar, ni social, ni económicamente es posible mantener una ocupación total sobre todo ese territorio. Entonces, lo que es lógico suponer, y no es un tema dominado, no, sino un tema de tratar de aplicar el sentido común, es que, en primer lugar, que haya 4, 5 o 5.000 muertos, que haya gente llorando al lado de las cámaras o no, a Putin no le importa. Cuando hay una operación militar, tampoco le importa al general que está encima del tanque, ni le importa al soldado que está allí en la carretera, porque van a cumplir una función. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es, por el bien de nuestro futuro, para que Lavrov, y me parece que lo que pasó, Emiliano, fue esto, porque yo escuché a Lavrov, es alertando a Occidente de que la escalada puede ir a una conflagración nuclear. Ese fue el tono que me parece que Tengo acá, por ejemplo, un despacho de la agencia France Press que resume el planteo de ayer de Lavrov. Lavrov estimó este jueves que los dirigentes occidentales pensaban en una guerra nuclear en su conflicto con Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. Comillas, todo el mundo sabe que una tercera guerra mundial solo puede ser nuclear, pero les llamo la atención sobre el hecho de que eso está en la mente de los políticos occidentales, no en la de los rusos, dijo Lavrov en su encuentro con periodistas a través de una videollamada. Ahí está. Lavrov aludió a recientes declaraciones de sus homólogos francés
y británica, o sea, de Jean-Yves Le Drian y Elizabeth Truss, respectivamente, que hablaron de disuasión nuclear y del riesgo de guerra con Rusia. Si algunos elaboran un plan de guerra real contra nosotros, y pienso que lo elaboran, deben reflexionar bien, dijo, y añadió, no dejaremos que nadie nos desestabilice. Entonces, Emiliano, le damos vuelta. Pero ojo, está como contexto lo que había dicho Putin el domingo, ¿no? Que ponía en alerta a la fuerza de disuasión nuclear del ejército ruso, una decisión que causó conmoción en el mundo. Por eso te digo, en el análisis yo le doy vuelta y vuelvo siempre al mismo lugar. O sea, Rusia estaba preocupada porque pudiera haber ojivas nucleares cerca de su frontera. Ucrania había hablado a través de Zelensky de no solo formar parte de la Unión Europea, sino también de pertenecer a la OTAN. Rusia estaba temerosa o desconfiada de que esas ojivas nucleares iban a ser instaladas en Ucrania. Racional o no, siguen con ese miedo y eso guía sus acciones. Entonces, parte de la negociación, porque esta guerra para mí es totalmente innecesaria de los dos lados. Es decir, Rusia había dejado de ser un oponente activo y expansivo. La red de suministro de energía y de contactos comerciales, sobre todo con Alemania, estaba dando una espiral de cooperación económica positiva con Rusia. ¿A cuento de qué esto? La doctrina Putin, igual que la China, si hay que empezar a hablar de doctrina y de teoría, es que ellos están volviendo de siglos de humillación y se quieren levantar, pero no se van a querer levantar expandiéndose en territorio esta vez, porque muchos teóricos rusos dicen el problema que tuvo la Unión Soviética es que fue demasiado territorio para ser gobernado. Igual que China, centrémonos en nuestras fronteras, desarrollémonos, tengamos un poder militar, desarrollémonos económicamente, el gas y el petróleo nuestro deberá ser vendido y así creceremos. Entonces, todo esto es surrealista. Bueno, no sé si Susana quiere volver brevemente. Sí, corto y leo después. Brevemente, yo no estoy tan de acuerdo esta vez contigo, Gustavo, perdóname. Yo lo que vengo observando es que Putin desde hace ya mucho tiempo viene alertando de su preocupación porque la OTAN y Estados Unidos estaban presionando militarmente cada vez más cerca, extendiendo los tentáculos de la OTAN hacia el territorio que antaño era de la esfera de la Unión Soviética, de la esfera de influencia moscovita, el propio Ucrania, que siempre ha sido una barrera defensiva hacia el occidente de Rusia. Entonces, lo que quiere recuperar Putin, yo creo, es ese espacio que tuvo que ceder en un momento dado. Ya habéis hablado del Intermaris, los dos mares que son geoestratégicos para él, el Mar Negro, el Mar Báltico, pero obviamente que los países como Letonia, Estonia, Lituania, los que son esos países bálticos, como también otros de Europa del Este, Bulgaria o la propia Polonia, sí se sienten muy amenazados por ese irredentismo de Putin, con lo cual yo no estoy segura, no digo que quiera quedarse con Ucrania porque no se lo va a permitir el mundo, pero sí quiere doblegar a las autoridades de Ucrania y conseguir. Tú dices qué vías de salida hay, pues yo te diría que lo que se discute hoy en Europa es bien diferente. Lo que se está discutiendo, por lo menos a nivel de Parlamento en España, la división política que hay interna es si se ha de enviar armas o no a Ucrania. Si se está, de hecho, ya interviniendo en la guerra al enviar paramilitares, al enviar militares españoles, por ejemplo, para vigilar fronteras, sobre todo aviación española, fronteras con la OTAN y con la zona en conflicto, y por supuesto también se está debatiendo si se debe intervenir, puesto que ellos están enviando armas, intervenir por parte de la OTAN. Esa es la discusión hoy a nivel político, y después te diría que las salidas que se están manejando aquí a nivel de análisis es que van a tener que comprometerse todos. ¿Por qué? Porque por más que es un gesto patriótico, poético, incluso el de los jóvenes ucranianos que dejan los estudios de la universidad en Europa o Estados Unidos y regresan a defender el país, las jóvenes con coleta aprendiendo a disparar en una especie de curso express de fin de semana, las mujeres mayores rayando allí, preparando cócteles Molotov, no tienen cómo poder resistir a una intensificación del combate. Leo antes decía de cómo es diferente la operación militar, y es diferente porque el modus operandi siempre ha sido táctico de los militares. Yo no entiendo de esto mucho, pero me dejo instruir por otros que sí son militares. Es diferente cómo ataca Rusia de cómo ataca Estados Unidos. En la guerra de Irak lo que se hizo es machacar las defensas, romper el sistema de mando, y cuando ya estaba despejado el terreno, entonces atacan con la artillería, con los tanques. En el caso de Rusia no, tenemos el precedente de Georgia o de Grozny. Ahora con Ucrania ha pasado lo mismo. Rápidamente desembarcan esos helicópteros, los paracaidistas, no la aviación pesada, digamos, y al mismo tiempo, casi al unísono, entran los tanques.
Entonces hay que entender que Ucrania no tiene, porque hay una asimetría tal que por más armas que se envíen, jóvenes que son adiestrados en 24 horas o personas que ya son reservistas no pueden hacer frente a los soldados rusos. Bueno, vamos a Leo, porque seguimos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué viene ahora? No, claro. ¿Hay salidas? ¿Hay por lo menos alivios posibles? Claro que hay. Para empezar, acabo de descubrir un nuevo uso de los audífonos. Importante. Es evitar que Susana me tire de las orejas. Fue mi error desde el principio. Pero bueno, el tema de la salida, sí. Claro, hay tanta emoción en todo esto y tanto tironeo de un lado y de otro que perdemos de vista por qué se está peleando. Y si se logra reducir el problema a realmente el problema real, es decir, el problema en que hay una discrepancia antagónica tal que es capaz de crear el conflicto que creó. Sobre eso tenemos que trabajar, porque si no vamos a empezar en la época de los zares. Y el diálogo de sordos que hubo. Entonces, luego de la caída de la Unión Soviética, 14 países eran lo que llamábamos nosotros los países del este, y eran la frontera con Rusia. De esos 14, 12 hoy forman parte de la Unión Europea y de la OTAN. Solo quedan 2 afuera. Bielorrusia, que es prácticamente un país mediterráneo, sin salida al mar, y Ucrania, el país más grande de Europa, después de Rusia, y con total fronteras hacia la salida occidental a través del mar de Azov, el mar de Negro. Entonces, si Rusia pierde eso que hemos llamado colchón en otras tertulias, queda cercada y la OTAN solo tiene que decir ríndanse, objetivamente, desde el punto de vista militar, señores, están cercados, ríndanse, se acabó la historia. Eso era el plan A, ese es el plan que Putin no quiere, porque lo rodean. Entonces, ¿qué dice? No me rodeen, vamos a negociar, vamos a ver qué pasa. La verdad es que no le dan piola, porque el plan A iba bien. Entonces, el plan B es decir, vamos a hacer el Donbass, vamos a hacer independentismo en la frontera, vamos a tratar de que de alguna manera el territorio ucraniano no pase todo al occidente. Vamos a ver qué... Y esto es lo que estamos viviendo hoy. O sea que el único tema real de negociación es qué garantías podemos dar a Rusia de que no va a ser algún día avallazada por el occidente y viceversa. ¿Qué garantía le podemos dar al occidente de que los rusos no van a aprovechar las proximidades de la frontera para poner misiles supersónicos, etcétera, etcétera? Es decir, es un problema de restablecer un equilibrio de fuerzas militares. Es el único problema real. Ahora, eso no se resuelve en estas conversaciones Rusia-Ucrania. Estas que arrancaron el lunes y ahora se retoman, ¿no? Da la impresión de que se necesitan otros actores, otros protagonistas. ¿Qué está pasando? Emiliano, tú sos periodista, lo que acaba de decir Leo no es lo que hablaron Putin y Biden, se supone. Yo no sé lo que hablaron. Las mismas palabras. Lo que sí sé es que las mismas palabras. El conflicto real es ese. Ahora, después empiezan a sumarse otras cuestiones que aumentan o disminuyen el costo y el beneficio de este conflicto. Por ejemplo, una concreta. Biden, como jefe de guerra, le salva la dificilísima situación política que tiene a nivel interno. Y entonces a él le conviene dar manija, le conviene, pero por otras razones que por el conflicto, y de esas están llenos. No vamos a empezar a analizarlos uno por uno, pero cada una de esas entra también parte en la negociación. Joaquín. Al final parece que Rusia es el que decide quién se une a la OTAN y quién no, porque al final todo aparece por este lado. Lo mismo supuestamente les avisó a Finlandia que tampoco se puede juntar. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Al final Rusia es el que... Sí, estás aludiendo a la advertencia de Moscú a Finlandia y a Suecia, ¿no? Por la eventualidad de que se incorporen a la OTAN. Exactamente, entonces... por per se no debería ser un problema unirse a la OTAN si un país no tiene riesgo de... La OTAN no va a ir a invadir Rusia. Vamos a empezar por ahí. Si tuviera una frontera con Ucrania, no se va a meter en Rusia la OTAN a intentar quitarle territorio. Entonces, justamente, no es un tema territorial, me parece. Leo, perdón. No,
está bien eso. Ese es exactamente el conflicto de relatos. El que dice, cada país es libre de hacer lo que quiera y que Ucrania haga lo que quiera. Y el otro dice, yo tengo derecho a defender mi integridad y mi seguridad. Y es verdad que estas dos cosas están previstas en los estatutos de la OTAN, que por un lado hablan de la decisión soberana de cada país y por otro lado hablan de que la seguridad es una cuestión esencial para cada país. Pero no nos olvidemos que en las otras cosas que están ahí está está China de nuevo, que cada vez nos olvidamos y que cada vez cuenta en esta historia. ¿Por qué? Porque si todo va bien, como era el plan de la mayor parte de los países europeos y de Rusia, de ampliar cada vez más el mercado integrado que es la Unión Europea y cada vez más. Eso fue lo que evitó la guerra entre Alemania y Francia en los últimos 70 años. Empezaron con el carbón y el acero y después la administración del río Rin y al final los acuerdos que llevaron a la Unión Europea. Si ellos pueden integrar a Rusia porque nos venden el gas y porque nosotros le vendemos tecnología, etcétera, etcétera, están creando una fuerza grande. No le conviene ni a unos ni a otros, pero sobre todo, estratégicamente, crea el peligro de que China, a quien le conviene ese tipo de estrategia, se transforma en un polo fácilmente aliable con Rusia, que ya está, y con Europa, que es un gran cliente. Entonces, hay un cerco también, estratégicamente hablando, de Estados Unidos. ¿Un cerco? Estados Unidos. Un cerco potencial estratégico Por eso en el Estados futuro. Unidos bombardea esa idea. Lo que acabas de describir es la doctrina Merkel. Bueno, si les parece, La Merkel no estaba mal. tenemos que hacer la pausa acá, ya volvemos. Ya seguimos en esta edición de la Mesa de Análisis Internacional. La idea en el bloque que viene es mirar hacia adelante, digamos, suponiendo que este conflicto se encausa. ¿Hacia dónde va el mundo?